en este lugar rodeado por dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Se trata de una amplia llanura con forma de gran media luna, que tenía tierras fértiles, un clima cálido y mucha agua fresca que bajaba de las montañas. A este lugar se lo llamó Mesopotamia, ya que en idioma griego quiere decir la tierra entre dos ríos. Hoy, las aguas de estos dos ríos, que abrazan el origen de la historia, recorren los países de Turquía, Siria e Irak, hasta desembocar. La región estaba marcada por grandes diferencias sociales, guerras entre los pueblos que se disputaban el territorio, y en cuanto a la tierra en sí, lo más importante era su fertilidad. El curso de los ríos, el Tigris y el Éufrates, significó un desafío importante para los pueblos de la región. El comportamiento de estos ríos era imprevisible y debieron controlarlos. Para eso, construyeron diques y canales. Más frecuente consistía en desviar el cauce del río mediante una compresa hacia un canal central. Este canal derivaba en otros canales menores que a su vez se dividían en acequias que se extendían como una red a través de los campos para irrigarlos. Generalmente estas acequias estaban un poco elevadas sobre el terreno, de forma que bastaba abrir un agujero o una compuerta para que el agua pasara a través de ellos. La que les proporcionaba granos de cereal y frutos, y la ganadería que les proporcionaba carne y leche, los pueblos se asentaron y dejaron de ser nómades para convertirse en sedentarios. El sedentarismo benefició a estos pueblos también en otros sentidos. Comenzaron a organizarse dividiéndose el trabajo para producir diversas cosas y vivir mejor. Así surgieron los oficios, como el de albañil, el del panadero, el del zapatero o el del granjero, entre muchos otros. Pero también estaban aquellos que se dedicaban a gobernar y a proteger a los suyos. Digamos, aquellos que trabajaban en el ejército o en el Estado. La organización de los trabajos trajo más tiempo para orar y solicitarle a los dioses que sean benevolentes. Entonces, construyeron los primeros templos y distinguieron a los primeros sacerdotes. Seguramente la fama de Mesopotamia creció rápidamente, y por ello muchos pueblos de diferentes regiones quisieron establecerse allí. Entre esos pueblos, el más importante fue el de los sumerios. Entre el 4000 y el 2400 a.C., los sumerios construyeron varias ciudades como las de Uruk, Ur, Uma, Nippur y Lagash. Los sumerios fueron quienes inventaron el primer tipo de escritura. Es por todo esto que se consideran que los sumerios fueron la civilización más antigua del mundo. El motor de la historia. Muy bien, ya tenemos tierras fértiles, agricultura y ganadería, ciudades, un gobierno, un ejército y sacerdotes. Ya podemos decir que tenemos toda una sociedad. Ahora, ¿cuál es el motor de esta sociedad? Es decir, ¿qué es aquello que la impulsa a crecer y a desarrollarse? Bueno, resulta que las técnicas para criar y cultivar fueron perfeccionándose tanto que al cabo de muchos años, los cultivos pasaron a dar más frutos de lo que la gente necesitaba. Y como ya no tenía que preocuparse por los alimentos, podía dedicarse exclusivamente a su trabajo, generando muchos bienes. Ahora, ¿qué se les ocurre que se puede hacer con todo aquello que sobraba? Una posibilidad era venderlo a cambio de dinero o intercambiarlo por otros productos que a uno le hacían falta. He aquí el principio del comercio. Los sumerios fueron el primer pueblo en emplear la rueda en los medios de transporte. Esto permitió alcanzar tierras muy distantes con grandes cargamentos de mercancía para intercambiar. Los productores necesitaban contar cuánto tenían y de todo eso, cuánto podían vender. Así fue que surgieron las primeras formas de cálculo. Los sumerios contaban utilizando las falanges de los dedos. Veamos cómo es esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si cada vez que se completaba una mano se levantaba un dedo de la mano opuesta, con sus manos, un sumerio podía contar hasta 60. Esta forma de contar se llama sistema sexagesimal. Y a pesar de los miles de años que han pasado, la influencia de este sistema hace que dividamos la hora en 60 minutos, un minuto en 60 segundos y el año en 12 meses. Era posible conseguirlo invadiendo y saqueando las riquezas de los otros. Así fue como surgieron las primeras guerras.
Con el correr de los siglos, aquellos pueblos con mayor capacidad de ataque y estrategia militar fueron los que lograron poseer mayores riquezas. Estos buscaban tomar por la fuerza todo lo que tenían a su alcance, especialmente el oro, la plata y los demás metales preciosos. Además, los invasores se hacían propietarios de los habitantes del pueblo invadido, obligándolos a trabajar como esclavos. Hubo un rey llamado Sargón, que lideraba el pueblo de los acadios. Estos bajaron de las montañas del norte de Mesopotamia, conquistando todo a su paso. En el año 2370 a.C., los acadios, bajo el mando de su ambicioso rey, lograron someter a todas las ciudades de los sumerios. Sargón fue el rey que fundó el primer imperio de la historia. Son míos, 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 míos. Al morir los herederos de Sargón, Mesopotamia cayó en manos de tribus nómades y la unificación se rompió durante siglos. Por el contrario, lo que está escrito queda, y nadie puede dudar de ello. La escritura es el soporte físico de los pensamientos. Es un documento en el que queda grabado aquello que uno quiso decir, y por lo tanto, es el mejor medio que tienen los historiadores para averiguar qué pensaban los pueblos de la antigüedad. Conforme se fue desarrollando, la escritura sirvió tanto para registrar riquezas como para expresar ideas y pensamientos. Los pueblos mesopotámicos escribían de una manera muy peculiar. Tenían moldes sobre los cuales depositaban arcilla. Como esta estaba fresca, era posible hacerle marcas. Luego, esa arcilla se cocía en hornos, formándose así las tablillas de cerámica dura. Como ven, los signos que se forman sobre estas tablillas tienen forma de clavos o cuñas, así que este tipo de escritura se llamó cuneiforme. En el año 1692 a.C., el rey Hammurabi unificó el reino de Babilonia y decidió que las leyes tenían que estar escritas, grabadas sobre la piedra. Él consideraba que esa era la única manera de evitar conflictos a la hora de resolver si una persona era culpable o inocente de un delito. Hammurabi grabó una gran piedra de basalto con 282 leyes que debían respetarse por igual en todo su reino. Esas leyes son el primer código de normas de la historia. El principio básico del código de Hammurabi era dimensionar la venganza. La venganza estaba permitida, pero no una venganza cualquiera, sino una graduada de acuerdo al daño recibido. Por ejemplo, ojo por ojo y diente por diente. Babilonia, ciudad de...